Porque las municipalidades de Heredia y de Alajuela proponen sacar los buses del centro del cantón y crear megaterminales en la periferia para reducir el caos vial. Escuchemos y veamos. El caos vial no solo se vive en el centro de la capital. Como parte de la solución, las municipalidades de Heredia y Alajuela proponen la creación de megaterminales de autobuses en la periferia y que no tengan que ingresar los buses al casco central del cantón. En Heredia explican que se crearía una especie de vía periférica por donde transitarán los autobuses y al centro de Heredia solo entrarían vehículos livianos y de carga o personas caminando. Se buscaría que la periferia no sea muy lejos del centro para poder trasladarse a pie sin problemas. En este momento se mantendrían todas las líneas de buses, ¿verdad? La idea es ubicarlas todas dentro de una terminal. Ahorita en Heredia todas están en las calles, ¿verdad? En avenidas muy importantes como la avenida 6, que es el costado norte del Mercado Central, o en la avenida 8, que es el costado sur del Mercado Central, y ahí causa un gran congestionamiento, ¿verdad? Al ubicarlas en terminales, ya esas rutas permanecerían libres para el tránsito de vehículos y peatonal también. Según datos de la Municipalidad de Heredia, 50,000 personas utilizan diariamente los autobuses. Actualmente hay 17 rutas de buses entrando y saliendo al centro de Heredia. Y además hay poco espacio en las calles para tránsito de buses, vehículos de carga y vehículos livianos. En Heredia se construirían 2 megaterminales con parqueos para que usted pueda dejar ahí su vehículo y utilice el transporte público. Además, aquí habrían comercios. No haya uno cómo pasar ni nada, tantos buses, tanta contaminación que hay. Aunque implique caminar más. Mejor caminar. De hecho, yo ya tengo como, ¿qué? Una semana de caminar. Sería lo mejor para todos, porque se quita el tumulto de tantas presas que se forman en el centro de Heredia, Alajuela o San José. Una megaterminal se construiría en este lugar, muy cerca de donde actualmente se hace la Feria del Agricultor del centro de Heredia, un terreno de 7,000 metros cuadrados. El otro terreno sería cerca del Mall Paseo de las Flores, con un espacio de 10,000 metros cuadrados. Y que se ha desarrollado más bien, más que por la municipalidad, sino por la empresa privada, en una alianza público-privada. Los estudios de factibilidad ya fueron realizados y por estos análisis, el Ayuntamiento Florense pagó más de 60 millones de colones. En Alajuela, el proyecto se ejecutaría el próximo año, con una inversión ya aprobada por el Consejo Municipal de 1.000 millones de colones para reconstruir la terminal de Fecosa, mientras en Heredia aún se desconoce la fecha de inicio de las obras. Bien, y para hablar más profundamente de este tema, nos acompañan esta mañana en RTN Revista Roberto Thompson, alcalde de Alajuela, Francisco Sánchez, director de Servicios y Gestión de Ingresos de la Municipalidad de Heredia, y Silvia Bolaños, presidenta de Canatran. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Tal vez si empezamos con usted, don Roberto Thompson, alcalde de Alajuela. Como bien lo decía nuestro compañero Fernando Beréndez, este no es un asunto que solamente San José, del área metropolitana, Alajuela, Heredia. ¿Qué está pasando en Alajuela? La situación se ha vuelto insostenible ya y hay que buscar medidas como estas, por ejemplo. Buenos días. Bueno, muy buenos días a usted, a don Francisco y a Silvia. Gracias por la invitación. En realidad yo pienso que eso es un tema fundamental, es un tema de movilidad urbana, ¿verdad? Realmente el transporte público es un tema básicamente en todo el área, en el gran área metropolitana, y nosotros creemos que el esfuerzo debe ser desde lo local. En alianzas estratégicas, como antes decía don Francisco en la entrevista con el sector privado, que tiene que ser parte fundamental en esto. En Alajuela nosotros estamos enfocados en mejorar todo este tema de movilidad urbana y tenemos tres proyectos, yo diría, muy importantes. Uno es la reconstrucción de la terminal de autobuses que existe ahí. Alajuela tiene digamos, la ventaja de que tiene un terreno municipal en el puro centro de la ciudad. Eso no lo tiene cualquier ciudad y la idea es que la misma municipalidad opere la terminal. Ya hemos llegado a algún tipo de consenso con el sector de los transportistas para que casi las 40 líneas de autobuses que ingresan a la ciudad, una ciudad que no está planificada, igual que ninguna de nuestras ciudades para el transporte público, pues la mayoría ingrese a esa nueva terminal. Empezamos obras muy pronto, ya tenemos el presupuesto y ya tenemos pues los planos y proyectos.
El segundo tema es pues el tema del ferrocarril, que indudablemente es todo un tema que debería ser mucho más impulsado con mayor fortaleza en el gran área metropolitana. Nosotros estamos construyendo la gran terminal de ferrocarril cerca del Hospital Juan Santamaría, hasta donde en esta etapa va a funcionar el ferrocarril. Y la tercera es un proyecto mucho más ambicioso, que es una gran terminal multimodal de Occidente. Tenemos también la municipalidad 3 hectáreas, alrededor de 3 hectáreas en la zona de Las Cañas, muy cerca del aeropuerto Juan Santamaría, muy cerca del intercambio de la Bernardo Soto y la General Cañas, de manera que nos podría permitir cambiar completamente el concepto de transporte público a partir del intercambio privado, público, promoviendo nuevos medios de transporte. Yo creo que ahí hemos avanzado bastante y creo que indudablemente necesitamos el apoyo de los transportistas para que se entienda que esto es un problema real hoy. Hace unos años no discutíamos nosotros acerca del tema de movilidad urbana. Hoy los que veníamos de Alajuela tardamos hora y media, casi 2 horas en trasladarnos de Alajuela a San José. Eso es un tema de calidad de vida de la gente y yo creo que los gobiernos locales tenemos que hacer un gran esfuerzo. Y déjenme decirle un poquito más, también el alcalde de Heredia forma parte de un grupo de alcaldes del gran área metropolitana que estamos tratando de conformar un foro. En octubre tendremos un seminario y dentro de los temas que trataremos, y vamos a invitar a la Cámara de Transportistas y a todo el sector privado, es precisamente cómo vamos a impactar desde lo local todo el concepto de movilidad urbana en el área metropolitana. 40 líneas ingresan Casi diariamente. 40 líneas, imagínese usted que, y nos pasa como en Heredia, ¿verdad? La gran mayoría están en las calles, eso causa colapso. Las ciudades modernas del mundo, en los centros urbanos, lo que hay es transporte público, no hay vehículos particulares, y nosotros tenemos que combinar todo el transporte público que ingresa, muchas líneas, junto con el privado, de manera que el caos es evidentemente una realidad en Heredia, en Alajuela, en Cartago, y tenemos que combatirla con alianzas. Las municipalidades tenemos mucho que aportar. Don Francisco Sánchez, director de Servicios y Gestión de Ingresos de la Municipalidad de Heredia, le preguntaría cómo está la situación en Heredia, pero bueno, creo que ya se ha hablado ampliamente sobre la situación de los heredianos, sobre todo los que ingresan a San José y regresan a sus casas. Así que, pues, cuéntenos los proyectos de la municipalidad. Bueno, buenos días, don Roberto y doña Silvia y los televidentes. Bueno, en Heredia, a diferencia de Alajuela, como decía don Roberto, no tenemos terreno. Entonces tenemos que empezar por un estudio de factibilidad para decidir dónde sería la mejor opción de una terminal o 2 terminales. Por eso contratamos una empresa, la semana pasada nos entregó la conclusión del estudio de factibilidad, que tuvo encuestas a estudiantes, a ciudadanos, cerca de 5.000 encuestas se realizaron para determinar cuál es la mejor zona. Vimos los tránsitos de los estudiantes, de los ciudadanos heredianos, que caminan entre 500 y 1.000 metros para llegar a una parada de buses, para tomar el bus para San José o para tomar el bus para su casa, que también lo hace perder tiempo y la calidad de vida, como decía don Roberto. En ese sentido, el estudio de factibilidad contempló también el impacto vial de las 2 zonas que estamos pensando donde se podría hacer la terminal, el impacto vial y el impacto ambiental. Fue un estudio muy completo, invertimos cerca de 60 millones de colones. En un principio la idea era que lo desarrolláramos nosotros por medio de un fideicomiso, pero al haber tanta anuencia del sector privado a meterse en este proyecto, hemos decidido que la municipalidad sea la que administre lo que es la parte de autobuses y el sector privado lo de la parte de terminal en general. Porque las terminales, aparte de ayudarnos a ordenar el tránsito en la ciudad, que todos los buses están en las calles y hemos tenido hasta problemas con el Consejo de Transporte Público, que nosotros decidimos que la parada tiene que estar acá y le construimos un pedazo de concreto reforzado porque la calle tiene que ser más fuerte donde están las paradas de buses, y Consejo de Transporte Público nos dice no es allá, después de haber hecho una inversión, ¿verdad? Y una capa de concreto. Entonces, ese tipo de situaciones nos han visto que el colapso de la ciudad sea más grande. Pero las terminales de buses, aparte de terminales y ayudar a la ciudadanía, son centros comerciales por naturaleza. No hay un centro comercial que tenga la población más segura que una terminal de buses. Ahí llegan 50.000 personas todos los días, llegan 40.000 personas.
Entonces, la atracción para que el sector privado invierta ahí es muy grande, porque tener los clientes todos los días, los clientes para el banco, los clientes para las farmacias, para un montón de negocios, sin que la gente que se tenga que movilizar mucho. Entonces, nosotros apostamos a una terminal moderna, como dije anteriormente, que esté cerca de la parada del tren, ¿verdad? La estación del tren, que está cerca del mercado, con una periferia, para que la gente camine y no tenga que buscar su carro. Y si la idea es que se pueda hacer también una torre institucional, resulta que en Heredia, en muchos lados, y igual que en todos los lados, la gente, todas las instituciones públicas alquilan, ¿verdad? Entonces, a la par de una torre comercial puede haber una torre institucional en que la gente haga todas sus vueltas. Entonces, nosotros apostamos a este tipo de inversión, con parqueos para que la gente que venga de Barba, a diferencia de Alajuela y otros cantones, Heredia es el centro de la provincia. Toda la provincia llega a Heredia por ser tan cercano. Barba llega a Heredia, San Joaquín llega a Heredia, San Rafael llega a Heredia, San Pablo llega a Heredia, ¿verdad? Y llega ahí donde hacen sus compras. El centro comercial de la provincia es Heredia, ¿verdad? Y entonces ahí necesitamos que la gente llegue, que si ocupa ir a San José, se deje su vehículo y se monte en el tren o se monte en el bus. Meter las rutas provinciales ahí, las de paso nada más, la gente que viene de Alajuela hacia San José, vía Heredia, ¿verdad? Que tienen que ir a La Valencia, muchos lados, que pasen por ahí. Entonces apostamos a una terminal moderna, pero eso sí, con una alianza público-privada que ya hay mucho interés en invertir en esta. Preliminarmente, don Francisco, ¿cuáles lugares, cuáles terrenos se están considerando para Bueno, hacer esta megaterminal? lo primero que hicimos fue que dentro del estudio de factibilidad invitamos a la gente a que nos ofreciera terrenos, ¿verdad? Resulta que la empresa nos dijo, bueno, el terreno tiene que tener ciertas dimensiones, ciertas condiciones, y entonces sacamos una publicación en los periódicos nacionales, es decir, tenemos interés de comprar ciertas propiedades con esas características. Nos salieron 3, 4 propiedades. El estudio de factibilidad arroja 2 lugares muy viables, uno en el sur del cantón, ¿verdad? Cerca del mercado y cerca del hospital, y otro en el este, cerca de la universidad. Entonces tenemos que tomar la decisión en cuál de los 2 sectores se comienza a hacer y comenzar ya la alianza, como le dije, con empresarios. Ya hemos tenido reuniones con los mismos autobuseros que están muy interesados en el negocio, porque aparte de ver nosotros la mejora vial del cantón, también vemos un negocio para que la gente se sienta atractiva en invertir sin que nosotros como gobierno local tengamos que endeudarnos mucho en la inversión. ¿Qué dimensiones tiene que tener un terreno para albergar una megaterminal? El que hablamos de la propuesta nuestra habla de 6.000 a 8.000 metros cuadrados. Entonces hubo gente que en Heredia tenía una manzana completa, entonces eso nos ayudó un montón, de un solo dueño. Entonces hay una oferta ahí, otra oferta por la Universidad Nacional, que hay terrenos libres grandes. Entonces eso fue lo que nos arrojó el estudio de mercado. Entonces la idea es llegar a donde la gente se sienta más cómodo y donde dijo que creería mejor y vialmente sea la mejor opción. ¿Cuánto cuestan estos terrenos? Anda en el precio de 6, 8 millones de dólares. Muy bien, Silvia Bolaños, presidenta de Canatrans. La posición de los transportistas sobre este tema que a ustedes les interesa muchísimo. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Agradecerle la oportunidad. Realmente este es un tema que no se puede ir postergando, el tema del ordenamiento del transporte en general, porque aquí tenemos que entender que el tema de la movilidad sustentable involucra tanto y sostenible involucra tanto al transporte público como al transporte privado, a los vehículos de carga, y que evidentemente este es un proceso paralelo a ese proceso de reordenamiento, el establecer terminales para de alguna forma sacar las paradas de los centros de las ciudades. Es un proceso paralelo, pero va de la mano con otros procesos de reordenamientos que hemos venido hablando. A los usuarios hay que darle mejores condiciones de vialidad, y hablamos en este caso de infraestructura. Tenemos que mejorar las condiciones de interconexión de los servicios, que no necesariamente todos los servicios tienen que llegar al centro de las ciudades o a los centros poblacionales. Eso nos permitiría sacar una cantidad importante de autobuses. Sin embargo, también hay que tener conciencia de que estamos hablando de alrededor de una flota vehicular del país de 2 millones de vehículos. De esos 2 millones, solo 4.800 son autobuses de ruta regular. Entonces, evidentemente vamos a generar un impacto en el reordenamiento, pero sin embargo, la cantidad de vehículos que circulan por el país, si no accedemos a otras propuestas de reordenamiento que vayan enfocadas precisamente al transporte privado, lamentablemente va a ser muy poco lo que vamos a poder impactar. Hay lugares donde ya se han pretendido hacer este tipo de reordenamientos y uno de ellos precisamente es en la ciudad de Heredia, donde incluso se han tenido que reversar las políticas precisamente porque el mismo comercio solicita que las paradas de autobús estén cerca del comercio.
porque impacta el no llevar los usuarios cerca de los lugares donde está el comercio. Situación similar que se dio aquí lo que ahora conocemos como el barrio chino también, donde se sacaron las paradas de autobús y también se impactó. Esto es un proceso complejo. Nosotros obedecemos a las políticas que establece el Consejo de Transporte Público, las paradas, los sistemas operativos del transporte en general, de los operadores del servicio, son establecidos por el Consejo de Transporte Público. Creemos que es necesario para que el proceso sea viable, que el Consejo se siente con las municipalidades a reordenar el transporte, sobre todo para darle vialidad y que lo que se vaya a acordar pues pueda fluir. Hay, doña Silvia, una experiencia aquí en San José, que es la terminal de buses en Barrio México. ¿Ustedes qué experiencia han tenido con esto? ¿Qué les han dicho los transportistas sobre esta experiencia que se da aquí en el centro de la ciudad? Bueno, precisamente ese, como cualquier otro proceso, tiene que involucrar a todos los actores. No puede ser solamente un proceso de las municipalidades con la empresa privada, necesariamente como lo está haciendo Heredia y como lo está haciendo Alajuela, tenemos que sentarnos en la mesa para que cuando esto se desarrolle, pues todos estemos de acuerdo. Sabemos que ha sido difícil llevar las líneas de autobús a ese lugar, precisamente porque la gente muchas veces se queja de que el punto que se escogió no es precisamente el más adecuado, y que también para el comercio pues eso impacta, porque tienen que tolerar el comercio que está ubicado en esas terminales y que al final de cuentas le da sostenibilidad también al establecimiento, pues tienen que tolerar un par de años sin que los usuarios se acostumbren o lleguen a esos puntos y prefieran bajarse en unas paradas antes, porque el lugar precisamente donde se puso la terminal le queda más incómoda al final de cuentas. Estamos en este momento, estamos precisamente, el Consejo de Transporte Público ha generado algunas instrucciones para que algunas rutas de autobús se trasladen a ese punto, y creo que en un par de años ya podríamos estar hablando ya realmente de que ya la terminal está trabajando como en principio se pensó. Ahora, en este caso usted dice pues, que tal vez no les consultaron o no se habló bien sobre la ubicación de esta megaterminal en San José. ¿Cómo ha sido la experiencia con Heredia y con Alajuela? Esta es una inversión totalmente privada, realmente al final de cuentas el Consejo conoció de la propuesta. Ya cuando ya estaba avanzada. Sí, así es, efectivamente. Hay varios proyectos que han llegado de prueba al Consejo de Transporte Público y como bien lo mencionaban los compañeros de la mesa, la falta de seguimiento de la misma institución ha generado que al final esos desarrollos urbanísticos o esos desarrollos comerciales se generen sin la coordinación de la administración, que al final de cuentas es la que va a definir por dónde va a pasar la ruta de autobús. Estamos en este momento sentados tanto con Heredia como con Alajuela, negociando precisamente los términos, porque aquí también hay que entender que no es gratis, ¿verdad? Eso tiene un costo, la utilización del andén tiene un costo que se refleja en la tarifa del usuario, y esos son algunos de los puntos que estamos conversando. ¿Cuáles son esos términos que ustedes consideran importantes? No, bueno, básicamente la accesibilidad. No queremos tampoco que el trasladar a los usuarios le genere un impacto tarifario importante. La vialidad, donde se vaya a ubicar el punto, tiene que tener condiciones de vialidad de seguridad. Muchas veces las personas también no utilizan esos puntos porque no hay condiciones de seguridad o se ubican en propiedades totalmente aisladas y solas, y la intermodalidad es fundamental. No podemos dejar ahí al usuario sin darle las condiciones de que se pueda trasladar finalmente a su destino final, y esto nos va a permitir revisar la necesidad de la modernización del transporte, precisamente que esas megas terminales se conviertan en centros o nodos de intercambio donde usted puede realizar otro tipo de servicios, pueda coger el tren, pueda coger el taxi, pueda coger un BRT, una ruta diametral que lo lleve directamente a otro lugar sin llegar al centro de la ciudad. Ahora, ¿qué piden ustedes sobre la ubicación de posiblemente podrían estar estas terminales, tanto en Alajuela, que ya decía el alcalde Roberto Thompson que podría estar o que van a estar porque ya tienen el terreno, y la posibilidad de ubicación de la megaterminal en Heredia, que tienen dos posibilidades? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Estos terrenos, estas ubicaciones les parece bien? ¿Consideran que podrían...? En Heredia desconozco realmente la propuesta, sé que ellos han estado conversando con la Cámara de Heredia, que es una organización afiliada a la Cámara Nacional de Transportes, y que precisamente lo que están es determinando cuáles de esas opciones que en este momento se manejan, varias tienen
condiciones de vialidad y permitirían también generar una infraestructura adecuada para los usuarios, a los que hay que darle todas las condiciones, incluso de ley 7600. También es importante incorporarlo dentro del proceso. Y en Alajuela pues ya hay varias rutas de autobús que llegan a una parte de FECOSA y se están generando condiciones para habilitar el resto de la terminal. Usted hablaba del tema de costos. ¿Estas megaterminales afectarán o beneficiarán el costo final que pagan los usuarios? Bueno, al final de cuentas tenemos que entender, yo sé que la gente cuando uno le habla de aumentar tarifa, pues esto no es atractivo, ¿verdad? A nadie le gusta que le aumenten la tarifa, pero si usted, y en eso tenemos que definirnos como ciudad qué queremos del transporte público, porque si al usuario no le damos condiciones adecuadas para transportar, difícilmente va a querer dejar su vehículo en la casa. Si usted no le pone autobuses con tecnologías limpias, en mejores condiciones, si usted no le pone la disposición de tener terminales donde pueda esperar un autobús y no tener que estarse mojando o a la intemperie, pues es parte del proceso de modernización y eso cuesta dinero y eso es lo que tenemos que entender. Las autoridades muchas veces en su afán de venderle una idea comercial al usuario populista, simplemente se le dice le voy a bajar la tarifa, pero no se le dice al costo de qué le vamos a bajar la tarifa. Entonces yo creo que un usuario consciente, y lo vimos con el tema del pago electrónico, cuando ustedes los medios hicieran una entrevista, ¿estaría usted dispuesto a pagar un poco más por tener un mejor servicio, por tener condiciones con medios electrónicos que le permitan a usted pagar su pasaje sin necesidad de tener que andar dinero en su bolsillo? Y la gente dijo que sí. El costarricense yo creo que está consciente de que hay que mejorar, y mejorar lamentablemente tiene un costo adicional. Don Roberto Thompson, alcalde de Alajuela, ¿pagarán los alajuelenses un poco más por el servicio de buses a cambio de tener mejores condiciones? Bueno, yo creo que aquí doña Silvia ha puesto, digamos, el dedo en un tema fundamental. Esto es un tema que requiere una visión mucho más integral, una visión de planificación, y yo creo que ni siquiera es un tema de cada uno de los cantones, es un tema del gran área metropolitana, y por eso yo insisto. Es decir, nada hacemos con solucionar el problema de Heredia, el problema de Alajuela, si realmente no vemos esto como en forma integral. El tema del transporte público es hoy uno de los temas más importantes de resolver, y para eso ciertamente necesitamos sentarnos, pero también la gente espera que haya decisiones a corto plazo, ¿verdad? La gente está sufriendo permanentemente en su calidad de vida, 2 horas para venir a su lugar de trabajo, a su lugar de estudio, 2 horas para devolverse, son 4 horas diarias que muchos alajuelenses, heredianos, gente de Cartago está pasando en sus vehículos o en sus autobuses. Entonces, a mí me parece que aquí el esfuerzo tiene que ser para fortalecer el transporte público. Entre más eficiente sea el transporte público, más vamos a dejar los vehículos en las casas y utilizar ese medio para trasladarnos a distintos lugares. En Alajuela, ciertamente, y eso es una enorme responsabilidad que tenemos los gobiernos locales, las ciudades no fueron diseñadas para estas nuevas circunstancias que estamos viviendo. Realmente las calles en Heredia, las calles en Alajuela, en Cartago tienen la ventaja que son un poco más anchas y en otros lugares como en San Ramón, pero la verdad es que son calles muy angostas y que realmente no permiten una movilidad interna que sea eficiente. Nosotros hemos venido trabajando con Ingeniería de Tránsito por un reordenamiento vial. Don Francisco, que vive en Alajuela, lo sabe, y hay resistencia de algunos sectores, porque a nosotros lo que nos corresponde también es el equilibrio, ¿verdad? Los comerciantes, nosotros tenemos que darle dinamismo al centro de las ciudades, sobre todo ahora que hay tantos centros comerciales y la gente tiende a salir de las ciudades. Bueno, también hay mucho comercio en la zona central, urbana, que hay que fortalecer, que se ve beneficiado por esta construcción de terminales porque hay miles de personas que las utilizan todo el tiempo. Entonces, en la búsqueda de ese equilibrio, sentarnos todos los actores con un concepto mucho más amplio de área metropolitana, creo que es fundamental. Mire, tanto de Heredia como de Alajuela hay miles de personas que se trasladan a San José, a su lugar de trabajo o de estudio. Pues entonces, ¿cómo vamos a hacer para facilitarles? Ciertamente tiene razón doña Silvia, si eso tiene un costo un poquito mayor, yo creo que el usuario está dispuesto a pagarlo. No se trata de golpear el bolsillo de los costarricenses y mucho menos de los que
los que ven en cualquier aumento un problema, pero tenemos que generar condiciones que evidentemente requieren un costo. Alajuela está en el esfuerzo de operar la municipalidad, esa terminal, lo que llamamos FECOSA, es una inversión muy cara. Tenemos ya 1.000 millones de colones para lo que creemos que será la primera etapa. Hay que seguir invirtiendo, pero hay que seguir dándole mantenimiento. Hoy la verdad es que da vergüenza la terminal que tenemos nosotros en Alajuela y ha sido una promesa. Mire, no ha habido candidato a alcalde ni diputado que no ofrezca arreglar la terminal de Alajuela. Tenemos la ventaja de que hoy tenemos los recursos y tenemos los planos, los proyectos, y ha habido un entusiasmo incluso de la Cámara de Transportistas en Alajuela y de la gente que está alrededor de este tema, porque realmente sabemos que lo necesitamos, pero es una combinación de cosas. Soñar con una megaterminal mucho más moderna que pueda recibir todo lo que es el transporte público de occidente del país, que permita un intercambio a nivel cercano al aeropuerto Juan Santamaría, es también otro paso. ¿Y por qué no generar pequeñas terminales satélites como en otros países del mundo donde con condiciones podemos hacer ese intercambio de que hablaba Silvia? Nuestras ciudades crecen, hoy el área metropolitana es una sola, realmente hay lugares que nos unen. Si usted va de Alajuela a Heredia, usted se encuentra toda la ruta de Río Segundo ya llena de urbanizaciones, de comercios, somos parte de lo mismo. Entonces, trabajar en forma aislada no va a darle solución al problema. Tenemos que hacer un esfuerzo, pero juntarnos para poder hacer que las cosas pasen en ese sentido. Don Francisco, decía usted que hicieron una encuesta a 5.000 personas en Heredia. ¿Contemplaron este tema de la posibilidad de tal vez, porque esto no es nada definitivo, de que las tarifas tal vez puedan subir un poco más? Sí, bueno, eso es una realidad, ¿verdad? Una realidad técnica, pero también hay una realidad de cómo se vende el proyecto, ¿verdad? Si usted le dice a las personas, su tarifa va a subir 10 colones, pero usted va a llegar 30 minutos antes a su casa, y usted esos 30 minutos los multiplica por 20 años y se gana 6 meses más de estar con la familia, la gente tiene que comenzar a valorar eso. Y el estrés de estar en una presa y el estrés de andar en carreras, que son situaciones de que usted, como vende el producto, lo puede dar. Y a la gente hay que convencerla, ¿verdad? Y por eso fue que nosotros iniciamos con un estudio de factibilidad, para ver qué es lo que piensa la gente, qué es lo que cree la gente, cuánto se traslada de su casa para tomar el bus, para tomar otro bus. Todas esas mediciones nos arrojó el estudio de factibilidad. Y la gente sabe, ¿verdad? Pero no es lo mismo, como decía doña Silvia, estar en las calles de Heredia en una acera de 1,5 metros, 2 metros, haciendo fila a las 4 de la tarde con pleno aguacero, que está en una terminal en que usted puede hacer sentado, y si llegara el momento del boleto electrónico, usted ya comprar el boleto y nada más pasar una tarjeta, tomarse un café, ir a la farmacia, ir al banco, ¿verdad? Mientras espera el bus, ¿verdad? Esas situaciones es lo que usted tiene que mejorar y enseñarle a la gente, y el beneficio que puede tener. Para nosotros es muy importante el ciudadano, ¿verdad? Nosotros hemos estado en una política de urbanismo desde el cantón. Ayer inauguramos un parque en Los Ángeles, el primer parque del centro de la ciudad en que incluye a toda la familia. Tiene anfiteatro, tiene cancha de básquetbol, tiene máquinas de hacer ejercicios, tiene play, tiene servicios sanitarios públicos, ¿verdad? Entonces ahí todo el mundo converge. Transformamos un parque que era solo el parque, la gente llegaba a sentar, en un lugar para que toda la familia se converja, ¿verdad? Entonces eso es lo que buscamos, que la gente llegue al centro, que llegue tranquila y que también tenga una vialidad. En ese sentido, aparte de la terminal, hay que invertir en otros proyectos, ¿verdad? En Heredia se han hecho en los últimos 8 años 22 puentes, eliminaron los puentes de un carril, todos se hicieron a 2 carriles, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando fui a una reunión con doña Silvia, cuando estaba en el consejo, hablando sobre señalización del cantón, porque la gente debemos de sacarla de que camina siempre y anda en los carros en las mismas calles de siempre, porque no hay una señalización adecuada. Sabiendo usted que usted viene de Alajuela y entra por San Joaquín y puede ya salir a Barba sin entrar a Heredia, o que va para Alajuela y que puede entrar a Alajuela, salir a Desamparados o al centro norte de Alajuela sin pasar por el aeropuerto, ¿verdad? Entonces hay que enseñarle a la gente, pero este país hay que trabajar integralmente, como decía don Roberto, en la señalización, en enseñarle a la gente que hay otras rutas que no son las mismas calles de siempre, ¿verdad?
y eso podría agilizar mucho el transporte en nuestras ciudades. Decía en la nota de nuestro compañero Fernando Brenes, una ciudadana herediana, que no le importa caminar un poco más, y creo que eso también ustedes lo preguntaron en el estudio. Es así, parece que los heredianos están dispuestos a caminar un poquito más con tal de que Sí, haya más ya hay orden. gente que camina de 500 metros a 1 kilómetro para pasarse de un bus a otro, de tomar un bus o llegar a su lugar de trabajo. Caminar un poquito más, eso lo tomamos también en cuenta en el estudio. Por eso las propiedades que se ubicaron son las que usted entra en una movilidad que le queda cerca todo, pero le queda lejos también todo, ¿verdad? Sin lejos de la presa, pero puede llegar caminando al mercado central y puede llegar caminando a la estación de ferrocarril, y podríamos establecer una ruta periférica que recoja a la gente en Mercedes Sur, en San Pablo y todo, y que lo dejen a terminal. Y si logramos hacer torres de vehículos para parqueos, la gente puede llegar y dejar su vehículo ahí, camina aquí 300 metros, se monta el tren y se viene a San José, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que nosotros creemos. Como decían los compañeros de la mesa, eso es un proyecto integral. Aquí no podemos estar trabajando unos por un lado, otros por otro. Es igual que las cuencas de los ríos. No puede ser que hagamos un plan regular de un lado y el otro lado a los 100 metros es otro. Es un solo río, y el área metropolitana es una sola. Entonces ya trasladarse de Heredia a Alajuela, de Alajuela a San José, de Heredia a San José, es una sola, ¿verdad? Y la gente transita mucho. Alajuela tiene su universidad ahora, Heredia tiene la Universidad Nacional, muchos heredianos van a Alajuela y muchos alajuelenses vienen a Heredia, ¿verdad? Hay focos de trabajo en el Coyol y hay focos de trabajo en el Barrial, y entonces es una sola unidad, igual que en San José, y esa unidad tenemos que trabajarla conjuntamente. ¿Está considerado dentro del proyecto de la megaterminal esto que usted decía, esta ruta periférica, este parqueo, digamos? Sí, eso es ¿está parte de lo que en el estamos proyecto? hablando, y como decía doña Silvia, la participación de la Cámara de Autobuseros de Heredia, que es como hemos estado trabajando, contempla eso. Hemos también reunido con empresarios grandes, inversores, ¿verdad?, que están muy interesados en desarrollar el proyecto, y contempla eso, contempla un poquito más de una terminal, ¿verdad? Una terminal moderna en que la gente puede estar y tener ahí wifi y pueda dejar su carro, tomarse un café, como usted decía, mientras esperaba el bus, en lugar de estar en la calle soportando delincuencia, suciedad, smog, ¿verdad?, lluvia. Esas cosas son las que como ciudadanos, como personas que tenemos la posibilidad de tomar decisiones en los cantones, tenemos que buscar. Doña Silvia Bolaños. Gracias. Aquí hay una perspectiva que no podemos perder, y son las condiciones de la ciudad, la arquitectura como tal, la planificación urbana, porque estamos hablando de un punto final del servicio. Al final de cuentas, las paradas intermedias, las paradas en tránsito van a ser las mismas, y en eso también tenemos que ponernos de acuerdo con el Consejo de Transporte Público, porque si usted saca los buses únicamente de su punto final, pero va a permitir que las rutas sigan transitando por los lugares más congestionados de la ciudad, bueno, pues el impacto va a ser muy poco, y en esto tenemos que sentarnos con el Consejo. Hay que recordar que esta propuesta de megaterminal es muy distinta dependiendo del tipo de ruta que usted pretenda reordenar. No es lo mismo una terminal para una ruta urbana, para una ruta larga, no es lo mismo una terminal para una rutita rural, o para una ruta, por ejemplo, Desamparados San José, donde la frecuencia de los servicios es cada 2 minutos, cada 3 minutos. Entonces también hay que ver cómo vamos a impactar donde pensamos poner esa terminal, porque van a estar entrando autobuses constantemente, y estamos hablando de 100, 180 autobuses en un periodo pico. Bueno, va a tener la capacidad suficiente para que esos autobuses entren, llenen y se vayan, y no tener una cola de autobuses fuera de la terminal esperando poder ingresar a la terminal. Esos son aspectos técnicos que tienen que valorarse dentro de la planificación de los servicios, porque también en hora pico, como le digo, y la importancia precisamente me agrada mucho que finalmente le estemos dando al transporte público la importancia que se requiere como el mecanismo idóneo para contribuir con el caos vial y el descongestionamiento de la ciudad. Nosotros transportamos solo en el área metropolitana alrededor de 1 millón de personas por día. Entonces, lo que podemos impactar es importante. Tenemos comentarios de las personas que nos siguen en redes sociales. Empezamos con el comentario de Eddie Mena, que dice: de donde los tienen que sacar los buses es de San José. También Heidi Murillo dice: lo que hay que sacar son los carros, no los buses. Ordenarlos sí. También Varo nos dice: proponen excelentes ideas, pero en tanto la cultura vial no sea alcanzada, poco se logrará. Bien,
por estas iniciativas. Ernesto Echeverría nos dice: la propuesta debe ser de un grupo de análisis técnico, ojalá privado y no del sector público, aliado con los transportistas. Esteban López nos dice: pero en Alajuela la MUNI quiere hacer la megaterminal en el centro de la ciudad. Entonces, Gustavo Araya nos dice: ambos, carros y buses, debe haber forma de transporte más pequeño y más masivo. Bien, vamos a hacer ya, pues nos queda poco tiempo, un cierre de 30 segundos cada uno. Don Roberto, alcalde de Alajuela. Bueno, yo creo que aquí es una combinación de cosas, ¿verdad? A mí me parece que tenemos que combinar desde la perspectiva nuestra la vida de las ciudades que no podemos perder, la oportunidad que tenemos en Alajuela de tener el terreno ya y poder desarrollar este esfuerzo para una serie de líneas de buses que hoy están ahí y que hay mucha gente que requiere para llegar al centro de la ciudad y para de ahí trasladarse a otro lado. Pero también tenemos que migrar a nuevas formas, por eso estamos proponiendo una combinación de ambas, una combinación que tenga una terminal en el centro de la ciudad aprovechando estas circunstancias y el concepto de una megaterminal de transporte que incluya no solo el intercambio de transporte, sino otras formas de transporte, que la gente pueda llegar en bicicleta, que la gente pueda llegar en vehículo particular, que la gente pueda llegar en bus y tomar el ferrocarril. Es decir, hay que migrar a otras formas que sean mucho más creativas y en ese sentido nosotros queremos impactar, pero también somos conscientes de que esto es una realidad que se trabaja en conjunto con un concepto mucho más amplio, integral, de toda el gran área metropolitana y en eso estamos. Y me parece que todas estas iniciativas, la de Heredia, la de Alajuela, en conjunto con la que vienen trabajando las cámaras de transportistas, son fundamentales para dar un mejor servicio. Solo para que quede claro para la gente de Alajuela, ¿cuándo estará esta megaterminal y la inversión que se va a hacer? Ya el Consejo Municipal dio el banderazo de salida con la decisión inicial, estamos en proceso de ofertas para la adjudicación, esa adjudicación la hará el Consejo Municipal y nosotros esperaríamos que este mismo año, antes de finalizar el año, empiecen las obras. ¿Y terminen? Yo diría que tal vez unos 6 meses, la idea es que en el primer trimestre del año entrante estén muy avanzadas y ojalá poderla estar inaugurando, ojalá en abril, mayo del año entrante. Perfecto. Francisco Sánchez, de la Municipalidad de Heredia. Bueno, nosotros apostamos, como le dije, a un proyecto integral, un proyecto que siga con seguridad, que la gente se sienta segura de llegar a una terminal y que se sienta segura de llegar de la terminal al mercado central o a la estación del tren. En un proyecto de que la gente se sienta cómoda, que sienta que se está mejorando su calidad de vida. En ese sentido vamos a trabajar. Nuestro proyecto ya tiene el estudio de factibilidad, como le dije, lo recibimos la semana pasada, estamos en revisión para aprobarlo y hacer los cambios que nos diga los técnicos junto con la empresa y estudiarlo junto con las cámaras de autobuses. Pero sí insistimos que apostamos a una alianza público-privada en una terminal moderna, en que la gente se sienta cómoda, se sienta segura y que se sienta segura en la ciudad donde llega. No es solo la terminal, sino que caminar dentro de la ciudad para ir a tomar el bus también. Entonces es un proyecto integral que tiene que ver con educación, con seguridad y con regulación, para poder hacer eficiente la ciudad. ¿Fecha aproximada de que esta terminal esté ahí? Bueno, nosotros esperamos en un mes ya darle la aprobación al estudio de impacto, el impacto vial y ambiental, y a partir de ahí ya comenzar a sentarse con los empresarios, a hacer la negociación para ver el inicio del proyecto. Doña Silvia Bolaños. Sí, no podemos seguir perdiendo la vida a empresas, definitivamente, y toda condición que sea para mejorar el transporte público, siempre vamos a estar totalmente anuentes, vamos a apostar a ello. Creemos que ya Costa Rica se concientizó de que tenemos que cambiar la transportación nuestra por una transportación de calidad. Tienen que ir generándose cambios. Esto es un proceso integral. La creación de terminales están establecidas en el contrato de concesión y para el próximo año, ya para el año 2017, nosotros tenemos que estar presentando cuáles van a ser eventualmente los lugares donde se podrían estar estableciendo esas terminales. Es un momento oportuno para sentarnos con los gobiernos locales y que al final no se generen esfuerzos aislados por parte de los prestatarios del servicio y de las municipalidades y podamos desarrollar esta propuesta tan importante, donde el eje principal tiene que ser el servicio al usuario. Tenemos que pensar primero en el usuario, en qué condiciones le vamos a brindar y que esas terminales tengan todas las condiciones adecuadas, incluso para aquellas personas con capacidades disminuidas,
pero sin embargo, como le decimos, vamos a estar totalmente abiertos y dispuestos a sentarnos con las municipalidades. Aplaudimos esta iniciativa porque lamentablemente las políticas de transporte se han venido quedando atrás precisamente por falta de una política de la administración. Bien, muchísimas gracias a Silvia Bolaños, presidenta de Canatrans, Francisco Sánchez, director de Servicios y Gestión de Ingresos de la Municipalidad de Heredia, y a Roberto Thompson, alcalde de Alajuela. Se nos va el tiempo, muchísimas gracias, buenos días.